¿Pueden ver cuál es el tema? Los que tienen una Biblia como la mía, ¿cuál es el tema? Sí, los descendientes de Adán, correcto. Obviamente les hace falta tener una Biblia como la mía. Básicamente es el reinado de la muerte. Después de Adán, recuerden ustedes que ellos son echados del jardín. ¿Cuántos años vivió Adán? A ver si recuerdan eso. ¿Quién da más? 130. Sería bueno que era así, 130 años, no. A los 130 años tuvo a Seth. Ahora miren el capítulo 5, el versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán, ¿cuántos años? 930 años vivió Adán. Y murió físicamente, aunque espiritualmente él murió después de que cae, ya está separado de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso, que la palabra muerte significa separación. Y el momento que él come del árbol que estaba prohibido, que está separado de Dios, ahora ya está en tinieblas y ya no conoce a Dios. Ahora él cree que puede esconderse de Dios y básicamente le tiene miedo. Tiene miedo a Dios y ahora tiene problemas con la señora. Y la tierra, el planeta, también queda bajo maldición. Ahora miren conmigo en Efesios 4 para ver la situación del hombre después de la caída y cómo reina la muerte. Y la muerte tiene que ver con la separación. La palabra muerte significa separación. Hay matrimonios muertos, aunque están juntos, pero están muertos. Es un matrimonio muerto porque no hay ninguna comunicación entre marido y mujer. Están separados, aunque están bajo el mismo techo, pero ya están separados. Cada quien hace lo que a cada uno le conviene o lo que quiere, y ya no hay una relación de matrimonio. Entonces ese es un tipo de muerte. Donde hay separación, eso es lo que es la muerte, ¿no? En Efesios capítulo 4 y el versículo 17, miren lo que dice ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, es decir, como los otros que no conocen al Señor, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. 4:18 de Efesios. Sí, interesante, esa es la condición del hombre sin Dios. Camina en la vanidad de su mente, es decir, todo lo que hace es vano, no tiene ningún fruto que perdure. De aquí a 100 años nadie se va a acordar de ti, la verdad. Ni siquiera tus descendientes van a averiguar quién era el tatarabuelo, no les interesa. Yo, por ejemplo, no sé quién era ni mi bisabuelo, menos mi tatarabuelo. Ya después de ciertos años, ya desaparece tu influencia o tu nombre en la historia. Y dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y ese es el caso de Adán, porque ahora él se va al bosque. Recuerden ustedes que se fue al bosque, según él, para esconderse de Dios porque estaba con miedo. Ya no entiende que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, ya no lo conoce. Y lamentablemente todos los descendientes de Adán nacemos con esa ignorancia, espiritualmente separados de Dios, ajenos de la vida de Dios, dice aquí. Está como el hijazo de mi vida, que dice a la mamá, dice que sufre porque le ve plancha ajena. Y encima de eso con plancha ajena. Y dice que no le compra a ella una plancha porque no han salido todavía los modelos que él quisiera, dice. Y después de un rato reconoce y dice, esta maldita flojera que no me deja, digo, esto es lo que, por eso no le he comprado nada a mi mamá. Y cuando le dice que sufre de verle planchar ajeno, entonces la mamá dice, pues ¿y qué hacemos? Dice, vete a planchar a otro cuarto, dice, donde no te vea. Ajenos, no perteneces, no es mío. Sí, ajenos de la vida de Dios, es decir, que Dios no tiene nada que ver en su vida, y básicamente esa vida es una descripción del infierno, porque el infierno es un lugar donde Dios no está. No más que en el infierno real de la Biblia va a haber tormento, mucho más de lo que mucha gente experimenta hoy día, por no tener a Dios en sus vidas. Y dice, por la ignorancia que en ellos hay. Interesante que Adán se queda ignorante, haga de cuenta que de pronto no sabe nada. Hablo de Dios. Hay hombres eruditos que podrán saber de muchas cosas, pero no conocen a Dios.
y no tienen una esperanza eterna, no tienen una esperanza viva, real para la eternidad. Como no conocen a Dios, su vida es fugaz. Como dice Santiago, es como un vapor. La vida de los hombres es como un vapor. Ahorita está y mañana ya no está. Hoy día le vimos y mañana pasamos a su funeral, porque la muerte fue súbita, así. En un instante, en un paro cardíaco se nos fue, dice, se nos fue. Y es interesante que en los funerales dicen se nos adelantó. Nadie se adelanta. Te vas cuando te vas y tampoco te vas a atrasar, ¿ok? Por eso es mejor estar preparados y listos para el momento cuando Dios así decida. Dice por ahí, la dureza de su corazón, imagínense ustedes, ignorancia y duros de corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, insensibles, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, es decir, con un desenfreno brutal, toda clase de impureza. Esa es la destrucción del hombre moderno, que comienza con la caída de Adán y se va empeorando. Y el punto es que en Génesis 5, quiero que vean algo ahí interesante, el imperio de la muerte. Aquí nos da una lista de personas descendientes de Adán y de Eva, pero todos tienen algo característico. Vamos a ver eso. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Vamos bien, así fue. Génesis 1:26, lo leímos ya. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Sí, ahora nosotros tenemos un dato que es muy importante. Nosotros los que estamos aquí, ya no estamos a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de ¿quién? De Adán. Ese dato es muy importante, porque constantemente yo oigo que mucha gente se refiere a eso, de que el hombre es Adán, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ese fue Adán, pero nosotros después de la caída, después que Él echa a Adán y Eva del jardín, nosotros ya nacemos a la imagen y semejanza de Adán, no de Dios. Y eso explica por qué el hombre es tan cruel y tan oscuro, y en su comportamiento tan brutal, sin afecto natural, sin emociones, sin valores, sin trancas. Lo que vemos y lo que vimos hoy día no refleja a un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿okay? Refleja a un hombre lejos de Dios, que no tiene nada que ver con Dios, como ya vimos con Caín, que Caín se agarró de hippie, de vagabundo, de mochilero, si ustedes quieren, para que me entiendan, de errante, lejos de Dios, hacer su vida, y Él determina cómo deben vivir Él, sus hijos, sus descendientes, y obviamente esa filosofía todavía impera hoy. Ya vimos eso. Entonces, en la lista que tenemos aquí, fueron los días de Adán después que engendró hace 800 años, y engendró hijos e hijas. 800 más 130, 930, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y aquí viene el tema del capítulo 5, impera la muerte. ¿Qué pasó? Y murió. Frank Sinatra cantó esa canción que dice a mi manera, no sé si la han oído, otros la traducen al modo mío, en inglés es en my way. ¿Y qué pasó con Frank Sinatra? Murió. Ahora en estos días estaban pasando mucho en los canales de películas los 10 mandamientos, no sé si se dieron cuenta, como en Semana Santa meten a Ben-Hur, meten a los 10 mandamientos, y ahí está Charlton Heston haciendo el papel de Moisés. Nada que ver. Acuérdense que Moisés no era un artista de cine, era muy diferente, tartamudo, etcétera. Él no lo contrataban para hacer el papel de Eso me recuerda que están haciendo un concurso, ¿no? En Hollywood hacen un concurso para ver quién era el mejor imitador de Charles Chaplin. Y Charles Chaplin se inscribe y quedó en segundo lugar. O sea que el original no le dieron el primer premio, imitándose a él mismo. Y Charlton Heston repitió lo que el Señor le dijo, que dijera Faraón: deja ir a mi pueblo. Pero también murió. Winston Churchill, él dijo: demos las herramientas y nosotros acabamos la tarea en plena guerra mundial.
y murió. Háblenme de lo que ustedes quieran. A cada uno hay que anotarle la frase y murió. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Pues cuando alguien me dice a mí que no es pecador, la pregunta que yo le digo, ¿tú te vas a morir? Pues sí, algún día eres pecador. Por eso, porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte entró al mundo ¿por quién? Por Adán. Adán, después de la caída de él, ya todos morimos. Y él mismo murió a los 930 años. Ahora, quiero que noten del 6 para adelante. Dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años. ¿Y qué más? Y murió. Si ustedes ven en cada versículo, en el 8 al final dice y murió. ¿Sí? En el 11 y murió. En el 14 y murió al final. En el 17 y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años. ¿Y qué más? Y murió. Así que este Jared, ¿de dónde salió este nombre? De la Biblia. ¿Y es un descendiente de quién? De Adán. De Adán. Jared Borghetti, está aquí, el futbolista, me acuerdo de él. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, se fue. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Qué interesante que no dice que murió, sino que él fue llevado a los cielos. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 es el número más alto que un hombre ha vivido en este planeta. Casi 1000 años, imagínese usted. Imagínese una persona que ha vivido casi 1000 años. ¿A usted le gustaría vivir tanto? Está como un amigo dice, ¿sabes qué está pidiendo él para Navidad? Digo, no sé, llegar, dice. Porque ya se ve muy abolado, dice, ¿quién sabe que ni llegue yo para Navidad? Lo que quiero para Navidad es llegar, dice. Es interesante la tragedia humana, ¿eh? Y sigue él me salto hasta el versículo 31. Bueno, todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Y ahora sí entramos en otro periodo de la historia, donde entra este personaje que se llama Noé. Y él era de 500 años, siendo Noé de 500 años, engendró a Sem a los 500 años. Qué impresionante. ¿Saben que en las Islas Galápagos hay una tortuga que se llama Galápagos, justamente así se llama, que ha vivido más años que cuando vino Cristóbal Colón a descubrir América? Tiene 500 y no sé cuántos años, tiene más años. O él está aquí en este planeta antes del descubrimiento de América, que fue ¿en qué año? A ver la historia. 1492. ¿Qué día? El 12 de octubre. Le digo a un amigo mío, hoy día es día tuyo. Digo, ¿cómo? Digo, pues es 12 de octubre. ¿Cómo va a ser día mío? Pues el día de la raza. No me gustó. Eso que no le dije raza sorianera, no le dije. No le gustó eso. Oh, ¿qué pasó? Digo, ¿cuál raza? Ni que nada. No, pues este no es descendiente de los barcos ni nada. Él viene derechito de Europa. En el capítulo 6, y ahí llegamos ahora. Miren, toda la tragedia del hombre después de la caída se murió y murió. No importa si ya casi 1000 años Matusalén, pero murió. Y hoy día es lo mismo. Por eso los abuelos tienen un dicho que dicen,
No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. ¿Han oído eso? ¿Por qué dicen eso? Ahora ya entienden ustedes. Porque no va a durar más de 100 años una persona. Está rarísimo. Además, ahora vamos a ver que Dios tiene un límite. Dijo, hasta cierto punto los voy a aguantar. Y no van a vivir más de eso, 120 años. Y de hecho el salmista dice que los años de los hombres son 70. El promedio, ¿quién no quiere 70? Si ya pasaste 70, ya estás en horas extras. Y los más robustos, dice él, ¿sabe cuántos? 80. O sea que si ustedes tienen a uno que tenga 82 años y digo, no hombre, tú ya estás ya súper en horas extras ya dale gracias a Dios que ya pasaste los 80. Estaba en el cumpleaños de un abuelito que estaba cumpliendo 92 años. Yo digo, usted está bien joven, no te burles, digo. Claro, pues digo, comparado con Matusalén. Está bien joven. Ah, bueno, ahí sí, dijo, ahí sí estoy joven. Noten esto, en el 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, escuche esto, para siempre. En otras palabras, no los voy a aguantar para siempre. Porque ciertamente Él es ¿qué? Carne. Ahí mete ese término de la carne, el hombre es carne, mas serán sus días ¿cuántos? 120 años. Regularmente veo en los récords de Guinness cuántas personas han vivido hasta qué edad, 115, 116, pero no le llegan a los 120. Porque el Señor tiró la línea, no más de 120. Así que tú no vas a vivir más de 120 años, no te preocupes, ¿ok? Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué diferencia hay de esos días, los días de Noé, en nuestros días? No hay ninguna diferencia. Miren que los pensamientos del corazón de ellos, y no está hablando de los actos, sino de los pensamientos, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Esta palabra que se arrepintió es lo que le llaman los teólogos un antropoformismo, que es darle características de hombre a Dios. Básicamente la traducción para entenderlo a nosotros debe decir que le dio pesar, o como dice más adelante, que le dolió el corazón haber hecho al hombre. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra y veía a un enfermo, o veía a alguien que estaba totalmente mal por causa del pecado, a él le molestaba eso. Es como que él suspira por nosotros, como diciendo, es que no debía ser así, no debe estar así. Ese no fue el plan, y eso nunca quisimos nosotros que el hombre estuviera así, pero está así por pecador, ¿entienden? Ahora, en el versículo 7 dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí entra por primera vez el término gracia, que quiere decir que Dios va a hacer algo por él, independientemente de él, sino no porque lo merezca, sino porque simplemente Dios así lo quiere. ¿Sí? Ese mismo concepto, miren conmigo en el libro de Lucas, vamos a ver en el libro de Lucas, porque Él escoge no por nuestros méritos, sino porque simplemente así Dios lo decide. Dice en el versículo 26, voy a leer desde el 26, desde el capítulo 1 de Lucas, escuchen esto. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación era esta. Sí, entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí está otra vez el mismo concepto. Sí, Dios le escogió a ella porque así Dios quiso. Es un acto soberano de Él. Y cuando le dice muy favorecida, a eso se refiere cuando Dios aplica la gracia de Él. Es como que nos hace un favor, aunque nosotros no lo merecemos, aunque no le conocemos, Él simplemente quiere hacerlo y así es. Y con Noé fue eso. Él le escoge con un acto soberano, diciendo: tú no vas a morir con toda la gente de este planeta. Y para eso te voy a preparar, para que seas salvo del momento de mi ira. Siempre que Dios va a aplicar un juicio en este planeta, a los que son de Él les protege. Por eso nosotros estamos seguros que cuando se manifieste el anticristo aquí en la tierra, los creyentes ya no vamos a estar aquí. Antes de que eso ocurra, vamos a ser arrebatados y vamos a ir con el Señor. Y ya no vamos a estar aquí en este planeta, porque siempre Él, a los que son de Él, les protege cuando Él va a aplicar juicio. Y de hecho el arca es un cuadro del Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. Porque 160 veces en el Nuevo Testamento se usa la frase en Cristo, en Él, refiriéndose a que nosotros estamos en Él, protegidos por Él, escondidos con Cristo en Dios, dice Colosenses 3. Y es la manera como Él nos protege de la ira de Dios. Porque Dios nos ve en Cristo y ya la ira de Él no viene sobre nosotros, porque somos pecadores. Miren, ahí está el concepto de la gracia, ahí está el concepto de que el hombre es carne. Y ya hemos visto nosotros en el libro de Gálatas las obras que la carne produce. Eso se refiere a la naturaleza pecaminosa que todos los humanos tenemos, y por eso nos enojamos, por eso mentimos y por eso hacemos lo que hacemos, porque tenemos una naturaleza que ya es una falla de origen que heredamos de Adán. La Biblia le llama el pecado, que es la fuente de los pecados. Si fuera que solamente tenemos que librarnos de los pecados, estaría muy bien. El problema no es el fruto, el problema es la fábrica. Y Dios tuvo que tratar también con la fábrica, no solamente con los pecados, sino con la fuente de sus pecados. Y el trato de Él con el hombre viejo, con el yo, con la carne, como tiene varios términos en la Biblia, lo tuvo en la cruz de Cristo, crucificándola juntamente con Jesús, para que nosotros pudiéramos ser libres de esa herencia que recibimos de Adán, que es una herencia pecaminosa. Y aquí quiero que vean algo interesante. El hombre está mal, la maldad infectada en este planeta, y Dios dice: voy a acabar con todos ellos. Sí, esa fue la decisión de Él, y solamente dejó con vida a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Así que fueron 8 personas las que el Señor preservó del juicio, y de estas 8 personas otra vez se pobló la tierra. Dice en el versículo 6-7: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y esa es la diferencia. Si Dios básicamente obra en la vida de él, ahora ya sabemos que es porque él le creía a Dios, como lo hizo Abel también, como lo hizo Set. Por eso está mencionado en la Biblia, otro descendiente de Adán, Set. Ahora dice aquí: estas son las generaciones de Noé. Engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Todos los que son expertos en embarcaciones han probado que esta descripción que Dios hace de cómo debe ser hecha el arca efectivamente puede flotar en un diluvio, en una inundación del planeta. O sea, ellos dicen, esta es la única embarcación
que podía mantenerse a flote si se inundara la tierra otra vez, lo que está descrito aquí. Se está probado que las instrucciones de Dios son las mejores y efectivamente así sobrevivió Noé. Pues ahí tienen ustedes toda la explicación que le hace y dice, y lo hizo así, dice el 22, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, para hacer una embarcación, imagínense ustedes la burla de la gente hacia él, porque hasta en aquel entonces ni siquiera había llovido en la tierra. Y que él diga que va a haber un diluvio, que la tierra se va a llenar de agua, pues el viejito está loco. Está loco y nadie le hizo caso. Hasta que pasó lo que pasó, y era demasiado tarde porque Dios cerró la puerta y nadie más iba a entrar. Y todo el mundo pereció. Pues quiero que vean en el 7 los datos del evento de Noé. Vamos a leerlo juntos. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. A los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Si nosotros siempre pensamos en el diluvio como un aguacero, pero como pasa a veces que se inunda Villahermosa, o se inunda Veracruz, o alguna ciudad que se inunda, o pensamos aún en lo que pasó con este maremoto, ¿no? El tsunami que le llaman, que el agua se viene e inunda, ¿no? O lo que pasó con Katrina, un huracán que inundó ahí por Alabama, por allá. Aquí no era así. Dice que eran cataratas que caían de los cielos. Cataratas es muy diferente. Si ustedes se han visto en fotos o han estado en las cataratas del Niágara, es impresionante. Pero las cataratas del Niágara se quedan chiquitas comparadas a las cataratas de Iguazú. Porque en Iguazú hay 200 caídas de agua. Las cataratas del Niágara solamente tienen el lado de los Estados Unidos y la herradura que le llaman del lado de Canadá, que es mucho más bonito que el lado de los Estados Unidos. Hemos ido con mi familia ahí. Pero también hemos estado en Iguazú. Iguazú es impresionante, porque Iguazú tiene 3 países que colindan donde están estas cataratas. Está Paraguay, está Brasil y está la Argentina. Es bien impresionante. Y al ver esas cataratas uno piensa, cuando Dios mandó el diluvio aquí a la tierra, no era agua de lluvia, sino que caía el agua, pero en cantidades inmensas. Y no solo caía el agua, pero mire también qué pasó, que de abajo de la tierra también brotaba agua. Así que el agua venía de arriba y venía de abajo. Y duró 40 días esta caída de agua hasta que se cubrió la tierra de agua. Y el monte más alto también estaba cubierto. Miren lo que dice aquí. Sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Estoy en el versículo 10 del capítulo 7. El año 600, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día echaron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra.
Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Ahí fue cuando desaparecen los dinosaurios. La forma más sencilla de explicar lo que era un dinosaurio, le escuché a mi hijo el segundo que dijo, papá, eran reptiles o lagartijas que no pararon de crecer. Y para mí la ciencia ficción de los eruditos es increíble, porque se encuentran una mandíbula y es el semejante monstruo. Oiga, ¿qué harán cuando se encuentren la mandíbula mía después de unos años? ¿Cómo me pintarán a mí? Seguramente güero y con ojos azules y con bastante pelo, ¿no? Si me encuentran por ahí por el norte. Pero si me encuentran por allá por el Cusco, seguramente me pintan como uno de los incas, obviamente. O como el Tizoc, sí, la verdad. Cántate, colote, canta, dice. María Félix. Qué tremendo, ¿no? Mueren todos, y quiero que noten, quiero que piensen en algo muy importante aquí. Cuando un cuerpo como el nuestro, que tiene huesos, o un animal que tiene huesos, un mamífero, ya tocamos un mamífero, cuando nosotros o uno de esos animales muere, ¿qué va a pasar con su cuerpo? Con sus huesos, se hace polvo. Ahora dicen que, por ejemplo, un esqueleto de un dinosaurio que han encontrado, dicen que fueron de hace no sé cuántos millones de años. Pero esos huesos que encuentran, ¿cómo están? Petrificados. Eso lo único que hace es probar que hubo un cambio tan drástico en la tierra que se quedaron así y no hubo descomposición, porque debían descomponerse. Lo normal sería que no exista eso, que era polvo. Dios dejó evidencia de sus seres, es interesante, en el diluvio, por el cambio tan brusco que hubo, que se quedaron hechos piedra, para probarnos a nosotros que existían esos seres y que desaparecieron cuando Él limpió la tierra. Y otro dato importante es que ustedes no ven a Noé, que tenía un escuadrón ahí con los hijos de ir a traer los animales, porque a ver, para mover un gorila, por ejemplo, ¿han visto lo que hacen para mover un gorila? ¿Cómo lo mueven? Primero tienen que dormir, le echan un gato con un somnífero en la punta y ¡pum! Cae el gorila. Entonces ahora sí arrastrarlo, y no vemos que la Biblia no haya hecho esa tarea. Y ahora sí ya tienes los dardos, ya tienes la escopeta, y ahora sí no te echan el gorila. Nada. Si lo que veían los animales, ¿de qué manera dicen? De dos en dos. Ahí está el elefante con el elefante de la tropa, dice, nos vamos de viaje, nos vamos de crucero. Pero ya estoy inventando, que tienen que saber que tengo una imaginación bien brutal. ¿Quién los trajo? Él los metió en el arca, tienen que entender eso. Si no, la tarea es imposible para Noé. ¿Cómo va a meter a tantos animales? A los pájaros, a ver. Atrás todos se deben agarrar los pájaros, ¿cómo lo agarran? Y dice que echaron. Nada más que hay un dato muy interesante aquí. El arca, ¿cuántas puertas tenía? ¿Cuántas ventanas? Una. Eso es bien interesante porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Solamente hay una puerta. ¿Y qué tenía que hacer Noé adentro del arca? Quedarse ahí. El arca no tenía timón. ¿Usted se acuerda que Noé en la mañana se levanta y dijo, bueno, ahora sí, ¿para dónde vamos? Y dice, bueno, vamos a Australia. Digo, nada. Para empezar, todo estaba cubierto de agua. Y él no tenía nada más que hacer sino quedarse ahí. Si ese es un cuadro de la vida cristiana. Él te mete por la puerta, estás adentro, y a ti lo que te toca es nomás quedarte ahí. Como dijo un amigo mío, ahí tate. Ahí no te muevas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos tiramos por la ventana. Dice, ¿y el hermanito dónde anda? Se fue al mundial. Dice.
Que ya agarró monte, dice. Con los que yo pregunto, dice, ya agarró monte, dice, ahora sí, quién sabe a dónde se habrá ido. Tenemos un amigo, Carlos Roque, que algunos de ustedes le conocen. Y estábamos los dos en Guaraborgo después del estudio médico y alguien pregunta por él. Y uno de ellos dice, fue al mundial. Uy, dice, no puede ser. Y dice, hermano, que estaba tan bien. Dice, no, que se fue al mundial. Ay, qué dolor, qué pena. No, dice, fue a ver Argentina contra México al mundial en Alemania. Pues hubieras avisado, pues dijo, eso ya es otra cosa. No, pues sí, es que estás seguro de a cuál mundial se ha ido, si fue al mundial de fútbol o si se fue al mundo. ¿Okay? Sí, ahí tienen ustedes un cuadro de la vida cristiana, bien sencillo, bien práctico. Dios nos protege de todo lo que está alrededor, de toda la maldad y de todo lo que Él vaya a hacer, del juicio que vaya a Él a hacer. ¿Cómo nos protege? Poniéndonos en Cristo. Miren conmigo en Colosenses 3. Y esa es la lección hoy día. ¿Sí? Él te va a proteger, así que no tengas ningún temor. No tengas ningún temor. Porque hoy día, como han aparecido un montón de profetas que están hablando de que ya el fin del mundo, uno dijo que era, creo que era octubre, creo que dijo el año pasado. Antes dijo que era en mayo del año pasado, no pasó, dijo octubre, ya pasó octubre. Y así van a aparecer un montón de locos y nadie sabe cuándo va a ser. Simplemente que cuando eso ocurra va a ser así. Y ya no estamos aquí. En una abrir y cerrar de ojos, dice, a ver, abre y cierra los ojos, ya no estamos aquí. Puede pasar cualquier momento. En el libro de Colosenses, el capítulo 3, mira lo que dice ahí. 3:1 dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, ¿dónde? En las cosas de arriba y no en dónde, en los de la tierra, porque habéis muerto. Miren nuestra situación donde estamos nosotros, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren dónde estamos nosotros, bien protegidos, escondidos con Cristo en Dios. Si Dios nos protege a nosotros de Él mismo, porque Él es justo y la ira de Él viene sobre la injusticia, pero Él a nosotros, como nos ve en Cristo, ya escapamos de la ira, como vamos a ver más adelante en el caso de los primogénitos. Cuando viene el ángel de la muerte y ve la sangre en los postes del dintel de la puerta, ¿qué hace el ángel? Pasa de largo. Sí, siempre Él ha protegido a los de Él. Y hoy puedes tener su protección simplemente al estar en Cristo y decir, sí, quiero que mi vida esté en tus manos. Creo que tú eres el Salvador, creo que tú viniste a rescatar. Y ahí empieza la vida cristiana. Ese es el tema que podemos sacar nosotros del caso de Noé. Ahora regresémonos ahí, que vamos a regresarnos ahí al libro de Génesis, en el capítulo 6. Más bien, vamos al capítulo 8 ahora. En el versículo 24 del capítulo 7 dice que las aguas se mantuvieron en la tierra. Ahí dice cuánto tiempo el agua estaba cubierta de agua. ¿Cuánto tiempo? 150 días. La cifra 150 indica el uso de un mes de 30 días, 5 meses de 30 días. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Aquí hay una lección poderosísima, tomen nota. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Ya han habido excursiones tanto para ir a Ararat, que es impresionante, a tratar de descubrir a ver si está ahí el arca. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho, y envió un cuervo
ese dato es muy importante, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Ahí está el cuadro ese, interesante, ¿no? La paloma con la hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de peces y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Ese dato es bien interesante. Primero quiero recordarles, se va el cuervo. ¿El cuervo regresó? No regresó. ¿Quién regresó? Si regresó, ¿cómo regresa? Es interesante, pero en la Biblia, cuando uno habla de una paloma, ¿a quién representa? El Espíritu Santo. Y el cuervo, la pura carne. Eso es bien interesante, ese dato. El Espíritu Santo regresa. No, hombre, yo aquí estoy bien, ¿para qué regreso allá? No hay que se la daré como pueda, usted aquí. Pero ya estoy bien acá, ¿no? Así que cuando vean un cuervo, no va a regresar. No va a regresar. No, hombre, ya obtuve lo que necesitaba yo. Ahora sí, ahí nos vimos. Si te vi, no me acuerdo. Espero que tengas amigos espirituales, porque si no, ya después que te pidieron prestado, no lo vas a volver a ver. No, y estoy hablando en serio. No crean que estoy hablando. Pregúntale si es cuervo o paloma primero. Y si viene vestido de frac, lo más probable que sea cuervo. Pero si viene sencillito así, lo más probable que sí sea paloma, ¿ok? Mucho cuidado con esto. Qué interesante, una lección poderosísima ahí. Ahora, quiero que vean el capítulo 9 aquí, algún dato muy interesante también, ¿ok? Los animales, dice aquí, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. El león no atacaba al hombre. Tienen que entender eso. Porque dicen, ¿cómo va a sobrevivir él con tantas fieras? Si las fieras le iban a atacar, es que no había tal cosa. Todos esos cuadros que nos presentan a nosotros del hombre, la edad de piedra, así con un tremendo mazo agarrado de la esposa de las greñas, así defendiéndose de una bestia, no existe. Porque cuando Adán, más nada, Noé pasaba, ya estamos en otra época de la tierra, Noé pasaba, el león decía,
Hola, buenos días, ¿cómo le va? Que tenga buen gusto, buen día, que pase muy bien. Y no te metes con él, dice a los dos que él manda, porque León es el rey de la selva. Y sí lo creo, porque sí he estado en la selva. Ese animal está tremendo. Estuve en Kenia, en Nairobi, en un parque donde agarran del Serengeti, y ustedes han visto el Serengeti, y de ahí sacaron esto de la película del Rey León de Disney. Los cuadros que ustedes ven ahí están en el Serengeti. Y para mí es interesante que fui a este parque a ver los animales y el león estaba cerquita de mí, pero obviamente estábamos separados por una cerca, ¿no? Y una cerca muy fuerte.